Bienvenidos, somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Puebla, del Departamento de Sistemas y Computación, y el día de hoy les hablaremos sobre los fundamentos de estructura de datos. ¿Te has preguntado para qué nos sirven las estructuras de datos? Las estructuras de datos nos sirven para recuperar y almacenar datos de un ordenador en cualquier lugar de su memoria, además de que crean algoritmos eficientes como medio formal de diseño de lenguajes de programación para la organización de diseño de software y manejan grandes cantidades de datos de manera eficiente en bases de datos o también en servicios de indexación en Internet. Sin embargo, ¿qué son? Bueno, las estructuras de datos son una rama de las ciencias de la computación que estudia y aplica diferentes formas de organizar información dentro de una aplicación para manipular, buscar e insertar estos datos de manera eficiente. Además, las estructuras de datos se pueden clasificar según la organización de componentes. Entre ellas están las estructuras de datos lineales, las cuales son estructuras de datos en donde cada componente le sucede o le precede solo un componente. Y las estructuras de datos no lineales son aquellas en donde a cada componente le sucede o le precede más de un componente. También se clasifican de acuerdo con su número de componentes, la cual depende del momento en que se le asigna memoria a sus componentes. En esta clasificación se especifica longitud y se asigna almacenamiento antes o durante la ejecución. A las estructuras de datos estáticas se le asocia el almacenamiento antes del tiempo de ejecución, como por ejemplo a los arreglos o registros, y a las estructuras de datos dinámicas se les asocia el almacenamiento en tiempo de ejecución, como a las listas o grafos. Por último, las estructuras de datos también se clasifican de acuerdo con los tipos de datos de componentes, la cual se refiere a un conjunto de componentes, pues cada uno puede tener su propio tipo de dato o bien todos los componentes pueden ser del mismo tipo de dato. En las estructuras de datos homogéneas todos los componentes son del mismo tipo de dato y en las heterogéneas cada componente tiene su propio tipo de dato. Asimismo, ¿qué operaciones nos permiten hacer las estructuras de datos? Estas manejan operaciones simples que nos permiten adicionar, borrar, encontrar, recorrer un valor o ordenar los elementos pertenecientes. Finalmente podemos darnos cuenta de que en la vida cotidiana observamos estructuras de datos, como cuando contamos números o cosas, y siempre comenzamos por el número 1, lo que indica un ejemplo de aplicación de estructura de datos en pila, o cuando los profesores pasan lista de asistencia a sus alumnos. Lo más ordinario es empezar desde el principio, sin embargo, en ocasiones lo suelen hacer por el medio, por el final o desde el inicio, lo que básicamente sería un ejemplo en aplicación de lista. Además, existe otro tipo de aplicación, en cola, y uno de los ejemplos más comunes es cuando nos formamos en la fila del cine para comprar boletos, lo que indica que el primero en llegar es el primero en salir y así sucesivamente. Esto fue todo, espero que te haya sido útil la información, hasta la próxima.